enteras ahí, por lo menos unos 20. Por lo menos hasta 60, 70, 100. Apaguen sus micrófonos, por favor. Askyurukipan, Takanitaki. Panay, yatichiri. Askyurukipan, Takanitaki. Kallantañani, ¿ya? Empezamos con el aprendizaje del idioma aymara. Estamos viendo lo que son los números, ¿correcto? Vamos a repasar. Y posteriormente ya conjugamos. De hecho, ya hemos entrado, ¿no? Hay que tener en cuenta sus micrófonos, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa, Usi, Pesca, ¿no? Primer grupo. Segundo grupo. Sohta, Alco, Alco, Gatunca y Tunca. Y además hemos dado dos números que son 100, Pataca, y 1000, que es Huaranca. Ya está. Bien, ahora hemos dicho, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Estos 12 números nos tenemos que aprender si realmente queremos saber los números, ¿no? Maya, Paya, Kimse, ¿no? Hasta el 10, ¿no? Pataca y Huaranca. Ahora hemos dicho, pues, cuando conjugamos los números, tenemos que, hay una terminación ni, ¿no? Terminación ni. Esto simplemente es una terminación ni, ¿no? No para números enteros como 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 2000, 3000, sino para los números intermedios, ¿no ve? Eso hemos explicado, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer, vamos a preguntar directamente, ¿ya? O hagamos primero uno, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos 11, no? 11. Entonces, simplemente decimos 10 y 1, ¿no? 10 y 1, 12, 10 y 2, 13, 10 y 3, ¿no? Conjugamos con el 10 hasta el 19, ¿no? Entonces decimos Tunca y decimos Maya. Mayani. Y aumentamos la terminación ni, ¿no? Terminación ni. Entonces, ahora es Tunca Mayani. A ver, vamos a buscar en la pizarra, ya está. Bien, ahora sí. Vamos a preguntar directamente. Yo voy a preguntar cualquier número y me responden, ¿ya? Ya saben. Se supone que has hecho hasta el 20, ¿no ve? Y el resto es igualito, ¿no ve? Profe, Yatichiri, Sí. disculpe, la otra vez quería preguntarle. En vez de decir, por ejemplo, 10 y 1, también escuché que le dicen, no sé, prácticamente sumar, ¿no? 10 más 1, 10 más 2, o sea, que le agregan. Sí, puede ser. ¿Estaría bien ese término? Sí, pero para explicar nada más, ¿no ve? Ah, ya, No, gracias. aquí en realidad no dice 10 más 1 o 10 y 1, no dice. Ay, no, tenemos que hacer la tarea. Claro, En no, realidad yo dice me refiero 11. cuando te explican, Ok. lo que, por ejemplo, en varias ocasiones he escuchado eso, ¿no? Que cuando ya llega el 11, tú le vas a sumar el 1, le sumas el 2, le sumas el 3 y así sucesivamente. Ok, Entonces, sí. más o menos quiere decir 10 más 1, 10 más 2, ¿no? Pero en la traducción, Exactamente. claro, sería distinto, ¿no? Por eso, esa era mi consulta. Ok, muy bien. Ahora enciendan todos sus micrófonos. Enciendan. Muy bien. Cintia, 21. Patunka Payani. No, 21. Patunka Mayani. Payani. Ya. 21, ¿no ve? Patunca Mayani, ¿ya?
Dani No, Ritzel, Dani. 33. Remberto, 44. Ya, Jen, 53. Nada. Evelyn Acarapi, 38. Kimsa, Tunka, Sakakuni. Ya, Angélica Quispe, 27. Patunka, Patunka Pacalcuni. Ya, tiene que ser violento, violento. Giovanna Yamilca, 29. Patunca, Yatunca. No, te falta algo. Perdón, Patunca, Yatuncani. Ok, Sara Maquera, 18. Tunka, Sakakuni. Ya, Sandra Morales, 17. Cuni. Ya, Shirley Condori, 23. Patunca, Kimsani. Ya, Eduardo Soria, 25. Patunca Pescani. Ya, Paula Daniela, 26. Patunka, Sohtani. Ya, Aida Ruth Carrillo, 38. Kimsatunca, Kimsacalconi. María Eugenia Catacora, 77. Pacalcutunca. Pacalcuni. ¿No? Andrés Mamani, 81. Ya, Andrés, vamos. Nada, piensa rápido. Fidel Inca Cuña, 99. Yatunga Tuncani. No, Yatunka, A ver. Yatunka Taca. nada. Ok, muy bien. Ya, listo. Ahora apaguen sus micrófonos. Ahí había visto y he detectado que algunos todavía tienen dificultades, ¿ya? Ahora, ¿dónde está la dificultad? Es que no han aprendido estos 10 números, ¿no? 10 números. Y estos, todavía no hemos visto estos. Entonces, volvemos, ¿no? A explicar. Sí o sí tienen que aprender estos 10 números. Si no, no van a saber números, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Ahora conjugamos, ¿no? O el 11. ¿Qué número es Tunca? Es el número 10, ¿no ve? 10. Ahora el maya, es el número 1. 10 y 1, ¿no ve? Y la terminación ni. Ahora de la misma forma hacemos el 12, ¿no? El 2. Decimos primero Tunca, ¿no? Y el 2 es paya, ¿no? A ver, vamos. La dificultad, Yatichiri, creo que es más que todo con los primeros números, o sea, me refiero al 20, 30, 40, 50, esos ¿Ya? a los que ha estado preguntando cuando llegaba, por ejemplo, 99, 30 y pico, 50 y tantos, ¿no? Esa era la dificultad, saber el inicio de cada número, hasta donde pude escuchar a mis compañeros. Ok, ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces, ni, ¿no ve? Terminamos. Tunca Mayani. 13 sería Tunca Kimsani. Así llegamos al número 19, ¿no ven?
todos terminan en ni. ¿No ve? Entonces, tunka, ya, tunka, ni. ¿No ve? El número 19. Ahora el número 20, ¿no? El 20. Ya conjugamos de diferente forma. ¿Cómo? Decimos primero el número paya. En este caso, el número 2 tiene contracción, ¿no ven? Entonces decimos pa, ¿no? Pa. Entonces, básicamente el número 20 es 2 por 10 o 2, sí, 2 por 10, ¿no? Entonces, o 2 y 10, ¿no? Entonces, o 10 más 10, digamos, ¿no? Colocamos el tunca, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar ahora con tunca. Entonces, pa, tunca, pa, recuerden, es el número 2, ¿no? Y tunca es el número 10. Entonces, 20 decimos pa, tunca. Ahora, conjugamos del 21 al 29 en base al número 20, ¿no? Entonces, decimos 21, ¿no? Primero decimos pa, tunca, que es el número 20, ¿no ve? Y colocamos maya, ¿no? Maya. Ahora la terminación ni. Tunca, mayani. Tunca, payani. Tunca, kimsani. Llegamos al número 29, ¿no? Que sería pa, tunca, ya, tuncani, ¿no? Ya, tunca. Este es el número 9, ¿no ven? Pa, tunca es el número 20. Y aumentamos el número o la terminación ni. Llegamos al número 30. Entonces, 30, ahora decimos 3. ¿Cómo se dice? Kimsa, ¿no ven? Y tunca, ¿no? 3 por 10, 30, ¿no? Entonces, aquí colocamos kimsa y ponemos tunca, ¿no? Y exactamente lo mismo que esto, lo que hemos hecho aquí, ¿no? Kimsa tunca, mayani, kimsa tunca, payani, kimsa tunca, pusini. Así, exactamente lo mismo hasta el número 29. Llegamos al número 40, ¿no? Y exactamente igualito que el 20 o el 30, ¿no? Decimos pusi tunca, ¿no ven? 50, pesca tunca, ¿no? Así llegamos al número 90, ¿ya? ¿Cómo sería 90? Ya, tunca, Tunca. ¿no ven? Ya, tunca, tunca. Ahora, ¿cómo sería 91? Exactamente lo mismo que el 21. Entonces decimos primero, ya, tunca, 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 ya, tunca, Mayani. tunca, esto es 90, ¿ve? Ahora decimos maya, ¿no? Mayani. Maya, y aumentamos el ni, ya, tunca, tunca, mayani, ¿no? Y lo que preguntaba, el número 99, ¿no? Entonces decimos igual, ya, tunca, tunca, y, ya, tunca, ni, ¿no ve? Listo. ¿Quedó claro ahora o no quedó claro todavía? Hanat Hanicha. Quizá. ¿Ya? Quizá. Entonces, tiene que ser inmediato, ¿no ve? No tiene que estar buscando, ¿no? A ver, digo, 18, ¿no? Entonces ya tunca, ahora 8. Maya, paya, 15, peso. No, no tiene que estar así, ¿ya? Por eso he hecho así, ¿no ve? Por lo general he dicho, ¿no ves? Se olvidan estos 3 números, ¿no? Los 3 números se olvidan cuando están aprendiendo por primera vez. Entonces lo van a relacionar con el 7 con el paya, con el 2, el 8 con el 3 y el 9 lo van a relacionar con el 10, ¿ya? Así se van a acordar rápido, ¿no? 7, pa, calco. 8, kimsa, calco, ¿no ven? 9, ya, tunca, casi 10, ¿no ven? Entonces así se van a acordar rápido, ¿ya? Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Ya, Tichiri, en el caso del 80, Ya, Ya te quiero una preguntita. sí, Referente a los números 40, 50 y adelante hasta el
90, no hay necesidad de colocar, por ejemplo, en el 40, Pusitunca Tuncani, o sea, es directamente Pusitunca nomás. Los números enteros, 10, 20, 30, 40, 50, no terminan en sufijo ni, ¿ya? Y eso el otro día hemos dicho, ¿no? Hemos dicho, del gracias. 11 al 99, al 100, digamos, es múltiplos de 10, hemos dicho, ¿no? Entonces, el número 20 es entero, pero del 21 al 29 todos terminan en ni. El 30 no termina, ¿no? Del 31 al 39 todos terminan en ni, ¿no? Hemos explicado, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Gracias, Yestir. Ya. Ahora lo que me decía, 80, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se dice 8? ¿No? Kimsa, palco, ¿no ve? Y pongo el tunca. ¿No ve? Es exactamente lo mismo. O me dice 70, ¿no? ¿Cómo se dice 7, no? Papalco, ¿no ve? Tunca. Exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro hasta el 99? Ya, teacher, dos ¿O alguien tiene preguntas. alguna duda? Sí. El 5 se pronuncia pizca o pesca. Y la segunda pregunta es pacalco con L o con L. Ya, esas dos preguntas, ya. Algunas veces los números vienen con L, ¿no? No. Pero en realidad no decimos pacalco, ¿no? Pacalco, ¿no? Ya, puede ser una variación dialectal, ya, pacalco, el quimsacalco, ¿ya? No hay problema. Si encuentran con L, lo pronuncian con L, ¿ya? Ahora, lo que me dices respecto a lo que es el número 5, ¿no? Ahora, igual es una variación dialectal, pero no cumple la regla, ¿ya? Algunas veces la pronunciación van a escuchar con E, pesca, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad no cumple la regla, ¿no? Entonces, en realidad tendría que pronunciarse con la I, ¿ya? Pero puede ser una variación dialectal, ¿ya? Igual hay lo que es el pesca, ¿no? Dicen pesca, ¿no? No cumple la regla igual, ¿ya? Entonces, puede ser una variación dialectal o simplemente lo pronuncian de esa forma algunos, ¿no? Ya. Eso es hasta el número 99. Se supone que hasta el momento sabemos hasta el número 99. ¿Alguien tiene todavía alguna duda? ¿No? Ya. Muy bien. Ya. Listo. Ahora empezamos con el número 100, ¿ya? Voy a tratar de volver esto. Ya está. Ahora ya sabemos cómo se dice 100. Exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces yo quiero decir 101. Ahora es múltiplos de 100. Es decir, del 101 al 199 todos terminan en ni. De 201 al 299 todos terminan en ni. Así sucesivamente, ¿ya? 101. Entonces digo pataca, pataca, maya, ni. ¿No ve? La terminación, ni. ¿Quedó claro, no ve? Pataca es el 100, ¿no ve? Ahí está. Pataca es el 100. Maya es el 1, ¿no ve? Exactamente como hemos hecho con el 11. Ahora, claro, ya no es 10, sino es pataca. Pataca, mayani. 102, ¿cómo sería? Pataca, Payani. 110, ¿cómo sería? Tuncani. Ok, tunca, ni. 111, ¿cómo sería? Pataca, Mayani. 150, ¿cómo sería? Taca, pizca, tuncani. 190, ¿cómo sería? Pataca, tunca, tuncani. 199.
Pataca, Yatunka, Tuncani, Yatuncani. Tunca, Yatunca. Tuncani. Listo. Qué bonito. Pataca, Yatunca, Tunca, Yatuncani. ¿No ven? No se han perdido de vista, ¿no ven? No. ¿No ven? Entonces simplemente hemos aumentado el pataca en lugar de 10 y exactamente tal como hemos hecho con el 11, con el 12, lo hemos realizado. Ahora el número 200 exactamente como el 20, ¿ya? Cintia, adelante. Tengo una pregunta. Patun. Por ejemplo, en 150, ¿no vendría a ser pataca, pishka, tunca? Pero ya hemos dicho múltiplos de 100, ¿no ven? Entonces del 11 al 100, entonces del múltiplos de 10, ¿no ven? Entonces del 11 al 19, todos terminan en ni, excepto el 20, ¿no ven? Ahora del 21 al 29, todos terminan en ni, excepto el 30, ¿no ven? Del 31 al 39, todos terminan en ni, así hasta el 99, ¿no ven? ¿Estamos claros ahí, no ven? Sí. Ahora son múltiplos de 100, ¿ya? Ahora es múltiplos de 100, es decir, de 101 hasta 199, todos terminan en ni, ¿ya? Excepto el 200. Entonces, del 201 al 299, todos terminan en ni. ¿Queda claro? Por lo tanto, 150 termina en ni. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, vámonos con el número 200, ¿ya? Entonces, 200 es igualito que el 20, ¿no ve? 20, ¿cómo decimos? Patunca. Patunca. Ahora, en vez de decir tunca, vamos a decir pataca, ¿no ve? Porque es 200, ¿no ve? 200. ¿No ve? Pataca. ¿Cómo sería 300? Kimsa pataca. Kimsa pataca. 400. Listo. 500. Pataca. 800. Quimsacalco, pataca. Muy bien. Ahora la conjugación de 201, ¿sí? Exactamente como con el 100, ¿ya? 201, pa, pataca, mayan. 220, digamos, ¿no? Pa, pataca, pa, tuncani. 250, digamos. Pa, pataca, pesca, tuncani. ¿No ven? ¿Quedó claro o escribimos? ¿Queda claro? Por favor, escribimos. Sería escribir Un ejemplo, por favor. Ya, Claro. un ejemplo, ¿ya? Se supone que esto es el ejemplo, ¿no? O sea, va a ser exactamente lo mismo que esto, las conjugaciones, ¿no ve? Claro, ya no será con 100, sino va a ser con 200, ¿no ve? Aquí arriba voy a escribir ya un número. A ver, digamos 635, ¿ya? Es mi número. ¿Cómo digo 600? Sota. Pataca. Pataca. Ahora, ¿cómo digo 35? 35 digo. Ahora, ¿cómo digo el 5? Quimsa, no, pisca. Piscani. Listo. Ahora, ¿cómo van a escribir? Así, simplemente por eso lo he anotado de esa forma. Lo van a escribir de la siguiente forma, ¿ya? Primero, en este caso es centena, ¿no? ¿no? Entonces, esto es 600, ¿no ve? Entonces, sota, pataca. Luego, la decena, ¿no ve? Entonces, en este caso es 30, ¿no ve? Entonces, quimsa, tunca. Luego, la unidad. Unidad. ¿Qué sería? Pesca. Ahora la terminación. Ni. Listo. Fácil, ¿no ve?
al cual, o un número más vamos a escribir. A ver, digamos que nos dice 813, ¿ya? 803. Entonces, 800, ¿cómo se dice? Kimsa Pataka. ¿Ve? O Kimsa Kalko. Pataka. ¿Ve? Ya estamos en 800. Ahora, ¿cómo se dice 13 o 10 en todo caso, no? Tunka, ¿no? Tunka. Luego, Kimsani, ¿no? Tunka. Patak, Tunka, Kimsani. Listo. Patak, Tunka, Kimsani. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ahora se supone que sabemos hasta el número 99. ¿Correcto? Yatichiri, Sí. el año de Yatichiri, ¿cómo decimos? Ya, ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Hasta el 99, o hasta el 999 estamos ahorita. ¿Todos claro hasta ahí? ¿Todo se ha entendido? No, Yatichiri. ¿Qué parte hay dificultad? ¿Cómo se dice cero en Aymara? Ah, ya. No hay el cero, ¿ya? Es decir, todo existe desde el punto de vista, desde el contexto aymara, ¿ya? Entonces, en realidad, algunos académicos han creado dos palabras para representar el cero, ¿ya? Cero. Entonces, algunos lo dicen moroco. ¿Qué es moroco? ¿Alguien sabe qué es moroco? Redondo. Redondo. Ahora, ¿el cero es redondo, sí o no? Giza. No, no ve, es ovalado, ¿no ve? O es redondo. Entonces, esto sería redondo, ¿no ve? Pero No es un redondo perfecto. Sí, no es redondo perfecto. Ya, y no representa cero. Ya, pero puede ser una asemejación, digamos, ¿no? Otro que han representado es chusa. ¿Alguien sabe qué es chusa? Vacío. Vacío. ¿Ya? Entonces no hay uno, así como el maya, como el paya, que represente lo que es el cero, ¿ya? Una vez me preguntan, ¿no? Por ejemplo, todos saben mi número, ¿no? ¿Qué pasa, no? Dice, no, esto es mi número de teléfono, dice, ¿no? Entonces yo voy a decir, Pacalco, Kimsa, Paya, Pesca, Sohta, Chusa, Maya, Pusies. No, el chusa en realidad, como les digo, o el cero, no existe, ¿no ve? En Aymara, no existe así solo, ¿ya? Entonces, todo existe en el mundo andino, todo tiene vida, todo, esa es cosmovisión, ¿no? Entonces, no hay algo que no exista, ¿me dejo entender? Hasta las personas cuando se mueren, no se mueren, ¿no ve? Hemos dicho, en físico se va, pero ahí están presentes, convierten en nuestros achachilas, en nuestros gestores, nuestros guías, ¿no ve? Entonces, desde ese punto de vista, no existe el cero, ¿ya? Entonces, ¿cómo decimos, cómo expresamos, por ejemplo, aquí? Ah, fácil, yo puedo decir 2 en 2, ¿no ve? Entonces, yo digo, pakaltunka, kimsani, patunka, piskani, sohtatunka, tunka, Apaguen pues sus micros. A ver, sus micrófonos. No dejan entender al Yatichiri. Sí, por favor. Porochasiphamti, ¿ya? Porochasiphamti. Yamporapam, ahora. Ya, ahora sí. Entonces, en lugar de estar expresando uno por uno, van a expresar conjugando, ¿ya? Entonces, es lo que decía, ¿no? Pakaltunka kimsani, patunka piskani, sohtatunka, tunka pusini, ¿no ve? Pero imagínense, digamos que aquí es otro cero, ¿no? Ahora, ¿cómo digo, no? Si es por 2. Pakaltunka kimsani, patunka piskani. Ahora, ¿cómo digo estos dos, no ve? Ah, entonces, pues, conjugan por 100 o por 1000, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿cómo digo en castellano, por ejemplo, ¿no? 732, así de, ¿no? Pacalco, Kimsatung Payani, Pesca Pataka, Tunka Pusini, ¿no ve? ¿Queda claro, no ve? ¿Cómo van a expresar los números de teléfono? Entonces no es uno por uno, igualito que en castellano para no tener dificultad con el cero. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Ahora sí, estamos hasta el 999. Ahora empezamos con el 1000, lo que preguntaba el compañero respecto a lo que es el año, ¿no? Por ejemplo, estamos en...
Estamos en el año 2022, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Listo. Ahora hacemos con el 1000. Ya sabemos cómo se dice 1000, ¿no ve? Se dice guaranca, ¿no ve? Guaranca. ¿Cómo se diría 1001? Guaranca Mayani. Guaranca Mayani. ¿No ve? La terminación ni. Ahora la terminación ni es múltiplos de 1000, es decir, de 1001 hasta 1999, todos terminan en ni, excepto el 2000. De 2001 al 2900, así, sucesivamente, ¿ya? ¿Cómo se diría 1010? Guaranca Tuncani. Exactamente, Tuncani. ¿No ve? Guaranca Tuncani. ¿Cómo se diría 1011? Guaranca Tunca Mayani. Tunca Mayani. Tunca Mayani, ¿no? Guaranca Tunca Mayani. ¿Cómo se diría 1100? Guaranca Patanga. Algo están olvidando. Guaranca Pataca. Ni. Guaranca Ni. Pataca. Guaranca Recuerden, Patanga. múltiplos de 1000. ¿Sabe? Guaranca Patacani. Exacto. Guaranca Ahora Patacani. terminan todos en ni desde 1001 hasta 1999, ¿no? Yo digo, digamos, 1500, ¿no? 1500, exactamente lo mismo, ¿no? Guaranca, este es 1000, ahora 500, pesca, Pescani. Patacani. pesca, pataca, ni, ¿no ven? La terminación ni. Listo, ahora llegamos al número 2000. No es cierto. 2000, ¿cómo? Pahuaranca. 2000. Exacto, como Pahuaranca. 20 200. Pa pataca. Pa, guaranca. Ca. ¿no? Pa, guaranca. 2001, ¿cómo se diría? Pahuaranca. Pahuaranca Mayani. 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 Guaranca Mayani. Exactamente. Una chiquita. 2022. Pahuaranca. Patanca. Payani. Payani. Tunca Payani. Tunca Payani. Patanca. Patunca Payani. Patanca. Patunca. Payani. Liz, ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Están diciendo patanca en vez de pataca. Ah, ya. Pa están diciendo. Los números ya están diciendo como que tuviera barriga o algo así. Creo que Patangani, ¿sí? 2 veces ya. O sea, Ya. Están pronunciando mal. Ya, van a tener cuidado, ¿ya? Igual en la escritura, ¿no? Hay algunos que ya me han tergiversado. Pero está bien, es para el debate, ¿no? Ya. 2022, ¿no? Pa, Huaranca, esto es 2000, ¿no ven? Esto es 2000. Pa, Tunca, esto es 20. ¿No ven? Payani, esto es número 2, ¿no ven? Patunca, Pa, Huaranca, Patunca, Payani. ¿Cómo se diría 23? Patunca Kimsani. Como 23. Ok, muy bien. Completo, ¿no? Completo, ¿ya? Listo. ¿Cómo sería 3000? Kimsa Guaranca. Kimsa Huaranca, ¿no? Mucha guaranca. ¿Cómo sería 100,000? Guaranca. Pataca, Pataca guaranca. Pataca, Huaranca, ¿no ven? 200,000. Pataca Guaranca. Pataca guaranca. Pa, Pataca. Pataca. Guaranca. Listo. Así llegamos al infinito y más allá, ¿no? Hay una forma de expresar millón, ¿ya? Igualito con millón, ¿no? Pero no es muy usual. Ya, esto sería millón, ¿no? Entonces dice, Waranpan, Warancapa. Waranpan, Warancapa, Mayani. Waranpan, Warancapa, Payani, ¿no? Así, igualito. Listo, se supone que ahora dominamos los números, ¿es correcto?
Isa. Ya, ahora es cuestión de práctica, ¿no? Falta practicar, ya te quiere. Sí, tienen que practicar. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Yatichiri, Sí, yo no entendí el millón. ¿Podría repetir, por favor? ya aquí está escrito, ¿no? Es como el 100, como el 200, ¿no ven? Entonces, millón expresamos como Huarancan, Huarancapa. Ese es el millón. Es como decir, ese es el 100, o es el 1000, ¿no ve? O es el 10, ¿no ve? Ahora, Pero no ¿cómo sigue las reglas que nos enseñó antes. Claro, pero a partir de esto sigues las reglas, ¿no? Por ejemplo, decimos 1001, ¿no ve? Huaranca es 1000, ¿no ve? Entonces, millón uno, ¿cómo sería? Huarancan, Huarancapa, Mayani. Mayani. Exactamente lo mismo, o sea, no varía, por eso es aprenderse estos dos números, aprender la terminación ni y ya está, o sea, no necesita aprender nada más. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Alguna otra pregunta? No entendí la pregunta. ¿Podría escribirlo de... Aquí está, pero aquí está. ¿No se ve la pizarra? sí, Se pero ve. yo uno. Se ve, Lick, se ve. Se ve, compañera, un poco más de atención. ¿Ya? Ahora, lo que dicen, ¿no? Huarancan, Huarancapa, Mayani. Ya. Ahí está, ¿no? Entonces repetimos, ¿no? Igualito que con 100, ¿no ve? O con 1000, ¿no ve? Entonces escribimos Huarancan, Huarancapa. ¿Y ahora qué vendría ahí? Mayani. Maya y terminación ni. Ahora el múltiplo de millón va a ser, ¿no ve? ¿Ya? ¿Queda claro con el millón o no? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, entonces entendí bien. El único número que se contrae es el 2, desde el 20 hasta 2 millones. Exactamente. O sea, y solamente en números enteros como el 20, 200, 2000, ahí no va a haber contracción. Pero quiero decir, por ejemplo, 22 o 202 o 200, no sé, 12 o no sé. ¿No ve? No, ahí ya no se contrae, solamente el primero, ¿no ve? Para expresar el 20, el 200, el 2000, ¿no ve? A ver, aquí voy a escribir, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a escribir 222, ¿ve? Entonces, ¿cómo digo 200? ¿No? 200 es Pataca, Patuncani, Pataca, ¿no ve? Patunca, Payani. Ahora, Patunca, Patunca, ahora Payani. Payani, ¿no ve? Entonces, en el primero expresa 200, ¿no ve? Entonces, hay contracción. Ahora aquí expresa 20, ¿no ve? Hay contracción. Aquí expresa 2, entonces no hay contracción. ¿No ve? Entonces, solamente cuando conjugamos el 20, el 2000, el 200, hay contracción del número 2, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Gracias, Yatichiri. Muy bien. Ahora vamos a hacer, ya es hora, entonces vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Una preguntita. La pregunta en tema de cantidades se utiliza el pronombre cauca, ¿ya? ¿Recuerdan qué significa cauca? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Cuánto? Ahora, aquí voy a hacer una pregunta que va con todo, ¿ya? Humaj, cauca. A ver, voy a preguntar por año, ¿ya? Mara, nita, sa. Ahora, ¿por qué digo va con todo? Simplemente van a cambiar esto, Mara. ¿Qué es Mara? ¿Alguien sabe qué es Mara? Año. Año. Muy bien. Año. Entonces yo digo la respuesta, ¿no? En función a la pregunta. Nayaj timputunka pusini Mara nitua. Ahora,
obviamente la cantidad va a cambiar, ¿no ve? ¿Sí? Y también lo que es el año. ¿Me dejo entender? Aquí me está diciendo cuántos años tienes. Yo estoy diciendo tengo 34 años. ¿No ve? Ahora, si yo preguntara aquí, por ejemplo, ¿no? En vez de año, Cauca Gila. ¿Qué es Gila? Hermano. Cauca Gilanitasa. Entonces yo digo Nayaj Pa Gila Nitwa. ¿Me dejo entender? O me dice Cauca Cuyaca. ¿Qué es Cuyaca? Hermana. Ma Cauca Cuyaca Nitasa. La respuesta Nayaj Ma Cuyaca Nitwa. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende esta pregunta y respuesta? Sí. ¿Ya? O me dice, por ejemplo, ¿no? Perrito se dice ano, ¿no ve? Entonces me dicen, Humaj, Cauca ano nitasa. Yo digo, Nayaj ma anunitua. O me dice, Humaj, Cauca wawanitasa. Yo digo, Nayaj pa wawanitua. ¿Quedó claro o no quedó claro? Quedó claro. Muy bien. Entonces, hacemos algunas preguntas si realmente se ha entendido, ¿ya? Van a estar atentos, ¿ya? A cualquiera voy a preguntar. Silvia Rodríguez, Cuyaca Silvia. Cauca Maranitasa. Nayaj, no, hermano, me he distraído, lo siento. No, números. Sheina Quiñones, Cuyaca, Cauca Gilanitasa. Naya, Kimsa, Kuya. No, Gila te pregunto. Gila. Pa Gila, no. Pa Naya, Pa Gila. Gila, Nitwa. Ya. Junto, no separa, Gilanitwa, ¿ya? Mercedes Ilaya, Cuyaca Mercedes, Jumaj, Cauca Cuyacanitasa. Nayak Maya Cuyacanitwa. ¿Ya? Maribel Ticona, Cuyaca Maribel, Cauca Wawanitasa. Si no, invéntense, solo quiero saber números, ¿ya? Igual cuando les pregunte edad, si no quieren decir, invéntense cualquier número, pero aproximado, ¿no? No me digan 100 años, así, ¿no? ¿Ya? A ver, uno más. Marta Quispe, Cuyaca Marta, Cauca, Pisinitasa. Naya Pusi y Sinitawa. Ya, pisi, ya, digamos, ya, está bien. Marcela Kawasa, Cuyaca, Cauca, Utanitasa. Naya. Utanitua. Ya, Gilata Ricardo, Cauca Maranitasa, Ricardo Ramos. Nayaj Kimsatun Kapusin Maranitwa. Ya, Waliki, Cuyaca, Aida Ruth Carrillo, Cuyaca, Cauca, Cuyacanitasa. Naya, Kimsa, Cuyacanitwa. Ya, muy bien. Hasta ahí entonces hoy día, ¿ya? Van a ir practicando esta pregunta, ¿ya? Ahora, en base a esto, vamos a hacer para tercera persona, ¿no? Por ejemplo, en nombre hemos aprendido, ¿no? Kuman sutimaj kunasa, nayan sutijaj Román. Tataman sutipaj kunasa, tatajan sutipaj Andrés, ¿no? Ahora voy a decir, tatamaj Cauca Maranisa, tatajaj Pacaltung Payan Maraniwa, ¿no ven? Entonces, en base a lo que hemos aprendido, ahora vamos a complementar con esto más, ¿ya? Lo que significa que lo que hemos aprendido hasta ahora no se tiene que olvidar, ¿ya? Vamos a ya armar las conversaciones, ¿ya? Con todo lo que hemos aprendido. ¿Listo? Ya te quiere una pregunta. Sí, Lidia, adelante. ¿Cómo puedo preguntar qué año has nacido? Una maran yuritata. ¿Y la respuesta? Nayaj, Waranka, Yatunka Pataka, Kimsakaltunka Pakalkun Maran Yuritatwa.
Yuritatua se utiliza la respuesta. Porque es pasado, ¿no ven? Sí. Pa y suma ya te chiri. Ahora, un detalle más. Cuando expresamos cantidades, el número 1 y el 2 se contraen, ¿ya? Entonces, en vez de decir maya utanitua, maya gilanitua, maya munirinitua, entonces van a decir ma, ¿ya? Contracción, ¿ya? ¿Ya? Y igual el 2, ¿no? Entonces dicen pa. Entonces digo, ¿no? Ma cuyacanitua, ma gilanitua, ma monirinitua, ma huancunitua, ma pisinitua, ¿no? Cantidades, cuando expreso cantidades, no números, ¿ya? Igualito el 2, ¿ya? Yo digo, ¿no? Pa pisinitas, naya pa pisinitua, pa gilanitua, pa cuyacanitua, pa monirinitua, pa, no sé, ¿no? Listo. ¿Quedó claro? También. En la escritura. La escritura, así tal como está, así. Como estoy explicando. Con diéresis ya no tiene. ¿Perdón? ¿Con diéresis o sin diéresis? Ya, pero hemos dicho la diéresis en la segunda clase, ¿no ve? O tercera clase hemos aprendido la diéresis, ¿no ve? Sí, pero cuando hay contracción utilizamos diéresis, ¿no ve? Con ¿Ya? diéresis. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y el DNI, algunos DNI utilizan. Ya, pero ya saben los números, ¿no ve? Sí, ¿cuál es la pregunta? Cuando queremos poner decimales o punto, digamos 35.10 o 35 punto decimal o con un punto separar los números, ¿cómo decimos? Ya, 35.5, digamos, ¿no? Ahora, el tema de los decimales no existe, ¿no? Entonces, simplemente el punto, que sería chaca, ¿no? Chaca, ¿no? Entonces, puedes utilizar con esto, ¿no? Kemsatunka pescani, chaca pescani, así más o menos. Porque no existe con decimales, ¿no? Entonces, hay que, de alguna forma, contextualizar, digamos, ¿no? O sea, a veces es necesario, ¿ya? Entonces, chaca, esto es igual punto, ¿ya? Ya, con esto puedes utilizar. Listo, waliki. Paxi urkam taqini, no, hayliwis, suit abham. Han practicado, ¿no? La canción. ¿Perdón? ¿La canción? Sí, cantar. Vamos a cantar ahora del 1 al 10 o del 11 al 20. ¿Cuál les ha parecido fácil? Del 1 al 10. De 1 al 10. Del 1 al 10. 1 al 10. Y el otro básicamente es puro número, ¿no ve? Del 1 al 10 tiene letra, digamos. Pero el otro es puro número. Tunca mayani, tunca payani, tunca, no. Puro número. Listo. Hasta aquí vamos a cantar. En el chat había preguntas, creo. Le he preguntado y estaban de viaje, estaban en el auto y tenían vergüenza de contestar. Ya, mentira. Ya. Takini, micrófono cante así, me encienda sus micrófonos. Haylin Tañani, ya. Maya Paya Kimsa. Maya Paya Kimsa. Maya Paya Kimsa. Bye.